para dejar planteada alguna reflexión, digo yo, sobre un tema que desde mi parecer casi siempre, digamos, estaba un poco como invisibilizado también en este tipo de actividades académicas, ¿sí? Y que tiene que ver en este caso con el asunto de la educación rural. Yo pues en estos minutos no voy a plantear las fórmulas secretas para, ni las recetas pues para solucionar un montón de situaciones complejas y específicas que se presentan en el marco de la educación rural, pero sí me interesa por lo menos en un primer momento dejar una reflexión sobre una mirada, en este caso territorial, de la educación rural en Colombia, desde, digámoslo así, los niños, las niñas y los jóvenes, ¿sí? Y en un segundo momento sí quisiera por lo menos dejar una provocación en clave de volcar la mirada sobre la educación rural y en este caso específicamente sobre las experiencias de inclusión en la escuela rural, ¿sí? Entonces, y esto voy a tratar de plantearlo, de proponerlo a partir de el desarrollo de investigaciones que se han hecho al respecto sobre experiencias escolares en la escuela rural desde las miradas de los niños y las niñas específicamente. Entonces, básicamente digamos que voy a tratar de moverme de ahí y esto sí lo quiero dejar claro, lo que voy a ir planteando acá es más como una perspectiva más de carácter sociológico y filosófico sobre los asuntos de la educación en la escuela rural, para que también, digamos, quede claro por lo menos desde dónde me posiciono conceptualmente para poder también ir haciendo la ley. Bien, ahorita como le decía la profe Marta, yo hago parte de la Facultad de Educación, el programa de licenciatura en Educación Infantil del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Entonces, no siendo más, la primera pregunta, por lo menos que me suscita a mí el pensamiento para pensar este tema es, ¿y qué entendemos por inclusión? Sí. Cuando nosotros normalmente realizamos conversaciones, en este caso pedagógicas, alrededor de la inclusión, la primera idea o la primera noción o el imaginario también y la representación que sale con mucha más fuerza cuando queremos hablar de inclusión, ahí mismo nos pone y nos lleva a poner la mirada sobre los niños y las niñas en condición de discapacidad. ¿Sí? Entonces, a veces vamos también como reduciendo la misma configuración de esta categoría de inclusión a ese grupo poblacional. Pero después la inclusión es un asunto un poco más amplio, ¿cierto? Está en el marco más bien de pensar, digámoslo así, como el conjunto de prácticas, digo yo, de políticas, de mecanismos, de estrategias, de orientaciones en este caso, que posibilitan de alguna manera la garantía del derecho a la inclusión. Yo voy a decir aquí algo, pero esto es una reflexión personal que tengo, y es que la educación no debería tener el apellido de la inclusión para poder garantizar tal derecho, ¿cierto? Pero desafortunadamente hemos estado tan mal, digo yo, que hemos tenido que ponerle el apellido, ¿cierto? De educación inclusiva. Por naturaleza, digo yo, la educación debería ser o debería estar atravesada por una condición de igualdad. Esa idea que acabo de mencionar al respecto, la pueden encontrar los que de pronto leemos alguna cosa sobre historia del pensamiento pedagógico latinoamericano. Uno podría encontrar una primera idea de una educación con un carácter inclusivo en las ideas pedagógicas, en este caso, de un pedagogo, Simón Rodríguez. Sí. Por lo menos aparecen las primeras nociones y el atrevimiento también en su época a pensar una educación, en este caso en una escuela y una escuela pública para todos, sin discriminación alguna y sin condicionamiento alguno, ¿cierto? Y eso ya pone por lo menos esa idea o esa noción en el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez de estar orientado a una educación con carácter inclusivo, ¿sí?
Y entonces uno dice, pues, estos países han estado atravesados también por una lucha de que la educación sea para todos, ¿cierto? En ese reconocimiento también que hay de la diferencia y la diversidad. Entonces, muy a modo de Simón Rodríguez, digo yo, pues la educación debe estar atravesada y debe estar pensada bajo un principio de igualdad. Y eso es una idea fuerte en el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez. ¿Sí? Para Simón Rodríguez, la igualdad no es el punto de llegada de la educación, sino que es el punto de partida. Es decir, yo no parto de la condición de desigualdad del sujeto, de los sujetos. Tengo como punto de partida una condición de igualdad que nos atraviesa, dice, como derecho natural, y lo que hace la educación es actualizar y renovar esa misma condición de igualdad. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿por qué otra vez tenemos que poner el apellido? ¿Qué es lo que está mal? Bien, dejo planteado eso porque por ahí más o menos nos movemos en términos de comprender el asunto de la inclusión, que obviamente después tendrá que ver nosotros en Colombia que ajustes razonables, que el plan individual de ajustes razonables y no sé qué, bueno, pero creo que va más allá de eso hace parte, pero es mucho más grande el asunto. Ahora, yo rápidamente voy a dejar planteadas acá unas situaciones, les decía ahorita, en un primer momento, desde una perspectiva territorial, sobre los asuntos de la escuela rural, inclusión y niñez campesina en Colombia. ¿Sí? Después uno va encontrando, y esta semana hacía la reflexión de manera individual, pero también después lo puse en consideración, y es que uno va encontrando que hay ciertas prácticas en términos de la educación, y en este caso de la educación escolarizada, que se comparten a modo de similitudes en diferentes contextos y en diferentes países, especialmente latinoamericanos, ¿cierto? Pero hay otras situaciones que sí son un poco más específicas, situadas, complejas, pues que van marcando también la diferencia al respecto. Nosotros en Colombia, por lo menos en clave de inclusión, me hago para esta reflexión por lo menos 3 preguntas, ¿sí? Entendiendo también acá quiero hacer una aclaración que la escuela rural no es la única educación que existe en los territorios rurales, ¿sí? Sino que en los territorios rurales también hay otras educaciones que no necesariamente son o tienen que ver específicamente con procesos de escolarización. Hay prácticas educativas en los contextos y en los territorios rurales que están al margen de la escuela rural, pero entonces, claro, de la educación campesina, y dentro de la educación campesina está, en este caso, los procesos de escolarización en la escuela rural. Para hacer la reflexión y para problematizar un poco esa relación escuela rural, niñez campesina, y en este caso desde una panorámica territorial en Colombia, pues por lo menos 3 preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones materiales en términos de infraestructura que posibilitan o garantizan ese derecho a la educación en la escuela rural en Colombia? 2. ¿Qué programas de educación rural se han configurado y se han construido para garantizar el derecho en perspectiva de inclusión? Y 3. ¿Cuáles son como las situaciones o los incidentes críticos que de alguna manera afectan las trayectorias escolares de los niños y los jóvenes en la escuela rural en Colombia? ¿Sí? Vuelvo y digo, pongo unas preguntas en clave un poco más de sociología de la educación para hacer esa reflexión. ¿Sí? Y con eso voy a decir, por lo menos con respecto a la primera pregunta, ¿sí? Las condiciones de infraestructura. Yo tengo que hacer alusión aquí a un asunto, ¿sí? En los últimos tiempos, también la infraestructura de muchas escuelas rurales ha mejorado y se han creado programas que han ayudado a materializar el mejoramiento y el fortalecimiento de las condiciones materiales de la escuela rural, para que los niños, en este caso los jóvenes, tengan unas mejores condiciones educativas materiales para la garantía del derecho a la educación, ¿cierto? Eso es importante mencionarlo. Pero sin embargo, también habrá que decir, por lo menos más o menos en Colombia tenemos 42.933 sedes rurales, ¿sí?
pero los esfuerzos que se hacen a veces se quedan cortos para garantizar unas condiciones materiales adecuadas que permitan llevar a cabo y de manera, digamos, digna los procesos de educación escolar en el país. En este caso, en las escuelas rurales, sí. Por lo menos en el periodo 2018-2022, de esas 42.000, solamente 663 en todo el país, según el informe de Empalme de tránsito de gobierno, digámoslo en este caso, en el 2022, según ese informe, solamente 663 sedes educativas rurales recibieron apoyo para el mejoramiento de su infraestructura, ¿sí? Y después voy a decir aquí una cosa. De todas maneras, nosotros seguimos teniendo en el país, reitero, si bien se han hecho esfuerzos para el mejoramiento, seguimos teniendo en el país escuelas rurales en todo el territorio en las que todavía no tienen ni siquiera la prestación de los servicios básicos, ¿sí? Reitero, hay muchas que los tienen, hay otras que definitivamente no los tienen. Donde quizás en las zonas más periféricas o en la ruralidad dispersa de nuestro país. La necesidad más, digamos, fundamental en términos de los servicios básicos para la garantía de un derecho a la educación adecuada en esos territorios, el agua. Escuelas que hoy todavía, el 71% de las escuelas hoy de sedes rurales en Colombia no tienen todavía, o sea, no se garantiza ni siquiera el derecho al agua, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una problemática, baterías sanitarias y otras, ¿sí? Eso implicaría unos esfuerzos más grandes para mejorar esas condiciones, ¿cierto? Y lo otro, por ejemplo, en una categoría fundamental, estos datos los puede encontrar uno en las encuestas de calidad de vida que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia sobre estos planteamientos que estoy dejando acá. Entonces, el acceso a un computador o al Internet es una situación también problemática, compleja, en términos de la educación rural en nuestro país. Y ahí hay muchas otras. Ahora, eso con respecto a esa pregunta, entonces uno podría pensar desde ahí la inclusión, ¿cierto? Por lo menos alrededor de eso, pero también desde los programas que se han creado. ¿Y qué programas se han creado también históricamente para garantizar el derecho a la educación en la escuela rural de los niños, las niñas y los jóvenes? Por mencionar algunos, ¿sí? Los procesos de escolarización en Colombia, pues tienen su historia, pero se han dado unas situaciones como relevantes que han dado lugar a pensar algunos programas en términos de inclusión para la garantía del derecho a la educación de los niños, de las niñas y los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, las escuelas radiofónicas sutatensas, ¿sí? Procesos de alfabetización a través de la radio, ¿cierto? Eso es un asunto que ha existido en Colombia. A partir de 1960, más o menos, de los años 60, se empezó a implementar con mucha fuerza el enfoque de escuela nueva. También creo que lo compartimos aquí en el país, ¿cierto? Vertigrado, monodocente, las guías de aprendizaje. Eso es más o menos lo que nosotros... Pero eso han sido, digamos, propuestas, programas que se han pensado para el desarrollo de los procesos de escolarización, en este caso, para que todas las personas, independientemente de su condición, se les pueda garantizar el derecho. Y después, en los últimos años, los proyectos de educación rural, acá un asunto también histórico que con el acuerdo de paz entre el gobierno y digamos, en este caso las FARC, ¿sí? En el año 2016, en el marco de esos acuerdos, quedó establecido, digámoslo, la responsabilidad de pensar una reforma rural integral en el país, ¿cierto? Y en el marco de esa reforma rural integral era obligatorio poner la mirada sobre un plan especial de educación rural. Si bien la Ley General de Educación de nuestro país de 1994, en el título 3, capítulo 4, establece unos lineamientos generales para pensar la educación rural, no hay todavía una política pública fuerte con respecto a la educación rural. Se espera que este sea como el inicio para fortalecer un montón de acciones que en términos de educación rural se han venido desarrollando, pero es un asunto que todavía está por trabajar. Y para mencionar cuatro cosas rápidas, es que hoy todavía se siguen manteniendo unas disparidades, es decir,
unas desigualdades en términos, por ejemplo, de cuántos son los años de escolarización que una persona que vive en el campo tiene con respecto a una que vive en la zona urbana. Hace unos 5, 6, 8 años más o menos, en Colombia, una persona en la zona rural, en el contexto rural, podía ser entre 5 y 6 años de escolarización, mientras que una persona en el contexto urbano podría tener unos 9, 10 años en promedio, ¿cierto? Esa brecha ha ido disminuyendo un poco, pero hoy todavía se sigue manteniendo, ¿sí? Es decir, las personas en el contexto rural hoy todavía tienen menos posibilidades de tener menos años de escolaridad que una persona en el contexto urbano. Dicen estos datos estadísticos que 8.8 en el contexto rural y 10.6 en el contexto urbano. Ahí hay una situación problemática, ¿sí? Que tendría que seguirse pensando. Los tránsitos educativos, esta sí que es más compleja, ¿sí? Personas que solamente pueden hacer hasta sexto de primaria o hasta primaria, pero transitar a la secundaria todavía sigue siendo un problema, ¿cierto? Ahora, el tránsito de la secundaria a la educación superior. La educación superior todavía sigue siendo un asunto problemático para el acceso a las comunidades, en este caso, que participan en los contextos rurales. Por ejemplo, hoy en Colombia se ha creado un programa que se llama Universidad en el Campo, especialmente en algunos departamentos, buscando darle solución especialmente a esta problemática de los tránsitos educativos. Entonces, la universidad va y ofrece el programa nosotros le decimos la vereda, es decir, al contexto rural, en la institución educativa rural que hay en esa vereda. Pero no es que los chicos tengan que venir a la ciudad a estudiar, sino que es la universidad la que va al campo a ofrecer, y eso es un programa que se llama así, tratando de darle solución a esta problemática. Pero sin embargo, la gran mayoría queda por fuera de él. Y lo otro tiene que ver con la asistencia a los niños. La política pública que tenemos de educación y atención integral a la primera infancia se ha venido desarrollando en los últimos 10 años con mucha fuerza en el contexto urbano, pero no en el contexto rural, ¿sí? Entonces, eso ya va marcando también, uno dice, la educación, vuelvo ahora al principio de Simón Rodríguez, la educación se piensa como punto de partida para actualizar la condición de igualdad en el sujeto, o a veces esa misma educación, por las ciertas prácticas que desarrolla, van marcando también la actualización de la condición de desigualdad, ¿cierto? Eso también es lo que habría que ir pensando allí. Hoy apenas se están haciendo unos pilotajes, es decir, para nosotros en Colombia y por ejemplo para las personas que se dedican a estudiar licenciatura en pedagogía infantil, yo digo que tienen un reto en pensar el asunto de la educación inicial en el contexto rural. Apenas se están haciendo unas pruebas pilotos de algunos como modelos que se quieren desarrollar, pero no es lo que aparece con más fuerza, ¿sí? Y después, yo lo he mencionado casi todos estos días, pues no podemos negar una realidad que tenemos en términos del conflicto armado por diversos grupos armados que habitan el territorio nacional, que también terminan afectando las condiciones de la educación de los niños, las niñas y las jóvenes. ¿Por qué? Hay profesores muy bien capacitados que tienen de pronto hasta la iniciativa y la sensibilidad de ir a trabajar a los contextos rurales, pero esto a veces lo impide, la presencia de los grupos armados, paramilitares, guerrilla y otros grupos delincuenciales que habitan el territorio, ¿cierto? Entonces también se pierden esas otras posibilidades. Y todavía se siguen presentando en muchas zonas del país un asunto de el reclutamiento forzado a los grupos armados por parte de algunos grupos armados que habitan el territorio. Y eso termina afectando las trayectorias educativas de los sujetos en esos contextos rurales. Entonces ahí hay unas situaciones bien problemáticas para seguir pensando de manera colectiva. No es que no se hayan pensado, se están pensando, obvio. Hay movimientos colectivos, sociales, de líderes campesinos, con ONG y con las mismas políticas gubernamentales que están tratando de resolver esta situación. Pero si uno piensa la inclusión en clave de eso,
pues uno dice aquí hay unas situaciones problemáticas bien complejas. Eso con respecto al territorio, ¿cierto? Que de todas maneras lo ponen a uno a pensar y dice, ahí hay todo un campo en este caso de educación y de pedagogía rural que nos permite participar a nosotros también de otras maneras y vincular de otras formas. Eso quería planteado como para tener esa panorámica específicamente. Pero después les dije ahora al inicio que quería dejar como una provocación, en términos de, es que los asuntos de las, yo ahorita nada más estaba pensando en esto. La escuela rural para nosotros todavía sigue siendo como una especie de caja negra, digo yo, ¿sí? En las que pasan unas cosas maravillosas también, y pasan unos asuntos también, unas situaciones muy problemáticas, pero eso sigue quedándose ahí, ¿cierto? Como lo que se queja en la caja negra que graba el asunto en las cajas negras en los aviones, ¿cierto? Está ahí. Pensar la educación rural y en este caso la escuela rural desde procesos de carácter investigativo sigue siendo una tarea, creo yo, fundamental para muchos países latinoamericanos, ¿sí? Para muchos países latinoamericanos. Y en ese sentido, todavía sigue siendo un reto mucho más grande pensar la escuela rural desde las miradas y los significados que los niños y las niñas le atribuyen o configuran en torno a ello. Porque voy a decir aquí un asunto. No es que no se haya hecho investigación sobre la escuela rural, eso no es lo que quiero decir, sí se ha hecho, y bastante, en unos países más que otros, ¿cierto? Pero esa investigación ha estado centrada en unos actores fundamentales, en este caso, que han sido los adultos que habitan el contexto rural. Pero casi no encuentro investigaciones con respecto a la escuela rural desde o con los niños y las niñas. Y esa es una, digo yo, es una beta de trabajo investigativo que se podría potenciar y desarrollar. Si hoy mantenemos pensando y diciendo que los niños son sujetos de derechos, y entonces, ¿por qué no pensamos con ellos también, por ejemplo, la calidad educativa de la educación y de la escuela rural? ¿Sí? Y eso implica pensar investigación en el marco de la mirada, de la perspectiva de los niños y las niñas. Bien, ahí quiero dejar como esa invitación. Tampoco quiero dejar planteado que es que no se han hecho investigaciones con niños y niñas sobre la escuela rural. De hecho, sí se han hecho, pero no ha sido el asunto más fuerte. Y en ese sentido, acá algunas. Ese objeto de experiencias escolares, desde la mirada de los niños y las niñas, se ha investigado en varios países latinoamericanos. Y entonces uno dice, ¿y qué temas han investigado? Uno, todo lo que tiene que ver con violencias en la escuela rural. Uno dice, hay violencias en la escuela rural, ¿cómo se configuran? ¿Cómo se resuelven esas situaciones de violencia en la escuela rural? ¿Sí? ¿Qué piensan los niños también y qué sienten y qué significado le dan a las violencias escolares en la escuela rural, en las que ellos participan? Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí hay muchas cosas por mencionar, pero para poner simplemente un ejemplo. Violencia escolar. Y entonces, las experiencias escolares de los niños se han investigado desde la violencia escolar a partir de las relaciones de poder y de dominación que se van configurando en la interacción, en la relación entre los sujetos, ¿cierto? Y que terminan afectando todas las dinámicas, en este caso, los procesos de escolarización en la escuela rural. ¿Sí? ¿Qué pasa con un niño que es sometido en una relación de poder con otros niños a la violencia? O en una relación del adulto. En ciertos contextos, a veces, por ejemplo, esta investigación la hicieron en México, en un contexto rural, donde también participan, en este caso, grupos al margen de la ley, como son los carteles de la droga y el narcotráfico, en el marco de eso. ¿Y qué termina sucediendo ahí? ¿Cómo se afectan los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas? Y un montón de cosas que pueden estar alrededor de eso. En Colombia, una pregunta, ¿qué pensarán los niños o qué significado le otorgan los niños a la paz?
podrá decir un niño sobre qué es la paz? Y un niño que vive en un contexto rural, él cómo se imagina un contexto rural en paz. Una investigación que se hace en Colombia en el marco del posconflicto, es decir, después de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Entonces ahí es donde está la pregunta, es decir, cómo los niños también van participando en la construcción de la cultura y el desarrollo rural. En este caso, los niños dicen esto es lo que expresan los niños. Para ellos la paz es la no repetición. Y la no repetición de los actos atroces que en el marco de la guerra se han dado, de la violencia, en este caso armada, se han dado en ese contexto. ¿Sí? Entonces uno dice, entonces eso sería importante pensarlo en la escuela para nosotros, ¿cierto? Es una situación que debería atravesar de manera transversal las propuestas curriculares en la escuela rural, para nosotros. Miren esta otra, ¿qué es la paz para un niño en un contexto rural? Que tengan mejor acceso a la escuela. ¿Sí? Y esta otra, que hayan mejores vías y mejor transporte. Para los niños la paz significa eso, que hayan mejores condiciones de vida también en su territorio, ¿sí? Y la otra es que tengan un ambiente de seguridad y tranquilidad. Más o menos en el marco de lo que tiene que ver con violencia, esas experiencias escolares se han investigado de esta manera. Ahora, otro asunto que también ha marcado por lo menos una tendencia en la investigación sobre la escuela rural desde la perspectiva mirada de los niños y las niñas, los significados que los niños le atribuyen a la escuela rural. ¿Qué significa para un niño ir a la escuela en un contexto rural? Voy a poner acá un ejemplo. En el marco también de lo que ahora el profe Luis Carlos nos estaba planteando sobre el juego. Y es que, por ejemplo, para los niños, nosotros la calidad educativa la hemos construido de unos referentes adultocéntricos, ¿sí? Desde la eficiencia, eficacia, cobertura y un montón de parámetros que atraviesan esa mirada sobre la calidad educativa, ¿cierto? Y después un niño que habla sobre calidad educativa, o los niños que hablan sobre calidad educativa dicen, no, eso de eficiencia, eso es importante, ¿cierto? Pero para mí, una educación de calidad es una escuela donde yo pueda jugar, ¿sí? Para los niños la calidad educativa es eso, que tengan espacios de participación a través del juego en la escuela rural, ¿sí? Entonces, es pensarlo desde otras lógicas también, es pensar los asuntos de la escuela rural desde otras perspectivas, desde otras miradas, en este caso desde las miradas de las culturas infantiles campesinas, ¿sí? Otro asunto es la calidad educativa, vivir en paz o el respeto por el medio ambiente. Es decir, en el marco de la calidad educativa para los niños de esas escuelas rurales, el configurar la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente termina siendo un asunto relevante en términos de lo que tiene que ver con la calidad educativa, ¿sí? Y acá menciono este otro asunto, porque para los niños, para muchos niños en el contexto rural, que viven en situaciones familiares supremamente complejas de violencia, en la misma familia o en la misma comunidad, muchas escuelas, y en este caso muchos maestros y maestras de esas escuelas rurales, han dado la posibilidad para que la escuela para ellos sea un oasis de paz. Es decir, pareciera ser que ahí sí aparece la posibilidad de que la escuela rural es una posibilidad de existencia diferente de ese sujeto, por lo menos con respecto a eso. Entonces uno dice, y se conocen multiplicidad de experiencias en escuelas rurales que pueden en este caso dar testimonio de ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, y después se podrán abordar todo otro tipo, en términos investigativos, todo otro tipo de indagaciones con respecto a los asuntos particulares y específicos que se dan en el marco de la escuela rural. Para nosotros, en un proyecto de investigación que participábamos, centrado especialmente en docentes, en profesores de escuelas rurales, hicimos un ejercicio sobre qué narran o qué cuentan los profesores de escuelas rurales que trabajan en contextos de conflicto armado.
¿Qué narran o qué cuentan? Cómo esos maestros, viviendo en esos contextos de conflicto armado, se han mantenido siendo maestros ahí en esas escuelas rurales. Pero después hay que ir a mirar cuáles son las vivencias tan fuertes que han tenido. ¿Sí? Una maestra, para poner aquí un caso, una maestra que llega a la escuela con sus niños, y cuando llega a la escuela con sus niños, un grupo armado, en este caso la guerrilla, tiene 3 personas amarradas a la portería de la escuela, secuestradas. Y la pregunta que se hace la profe es, a mí ninguna normal y ninguna facultad de educación me enseñó a resolver esa situación específica y particular. ¿Yo qué hago ante esa situación? ¿Cuál es mi proceder pedagógico ante esa situación? Bajo esa condición de crisis y difícil que esa maestra tiene que afrontar. Y ningún libro de pedagogía nos va a resolver eso. Pero se procede. Lo interesante de la narrativa en términos investigativos es que la maestra describe e interpreta cómo procedió ante esa situación, pero también interpela esa forma de proceder. ¿Sí? Y entonces de ahí, así como eso, muchas otras situaciones, en un librito que tenemos que surgió de ese proyecto que se llama Voces de Maestros por la Paz, en escuelas rurales. ¿Sí? Entonces hay diversas formas de uno empezar a caminar en términos investigativos para problematizar y encontrar también soluciones a las diferentes situaciones problemáticas que se dan en el marco de la educación rural. Y voy a ir cerrando con esto para decir lo siguiente. En términos de escuela rural e inclusión, vamos a tener que decir acá un asunto desde lo investigativo. Recuerden que aquí estoy hablando desde los asuntos de la investigación. ¿Cómo se ha movido la investigación alrededor de estos elementos? Claro, se han hecho investigaciones desde la inclusión en la relación escuela rural e inclusión. ¿Cuáles han sido los actores, digamos allí, claves en esos procesos investigativos? Docentes, en su gran mayoría los docentes, ¿sí? Es decir, hay docentes en la escuela rural que han empezado a construir prácticas de educación inclusiva. Yo no conozco muchas escuelas rurales multigrados a las que vayan, por ejemplo, muchos niños y niñas en condición de discapacidad. De hecho, creo que la misma estructura de esa aula multigrado, con las guías y eso, no está pensada para esas capacidades. Porque ni siquiera las guías, si llega un niño ciego, las guías están en braille. Entonces, ¿cómo participa él del proceso educativo? ¿Cierto? Y habrá que pensar otro tipo de cosas en términos de... Ahora, las investigaciones que se han hecho, por lo menos en algunos países latinoamericanos, han venido pensando el asunto de la inclusión, especialmente desde lo que tiene que ver con las interacciones pedagógicas, un asunto relevante y fundamental en términos de la configuración de culturas de una escuela inclusiva, ¿cierto? Los lineamientos y prácticas, algunas prácticas curriculares, pedagógicas, algunas políticas institucionales que se han venido configurando para favorecer otro tipo de condiciones. Es decir, sobre eso se ha puesto un poco la mirada. Lo que uno no logra visibilizar, esto lo dejo como un reto, pero también como una invitación, es que las investigaciones sobre escuela rural e inclusión, desde la perspectiva de los niños y las niñas, no es lo que aparece de manera más fuerte en términos académicos. ¿Sí? Estoy hablando del campo más disciplinar de producción de conocimiento con respecto al tema o a la relación educación rural e inclusión. ¿Sí? Y los niños y las niñas siguen apareciendo como sujetos invisibilizados en la construcción del conocimiento sobre eso y en la participación en las investigaciones sobre ese asunto. Y lo otro es que, complementario a lo que venía planteando acá, yo creo que hoy todavía es necesario pensar en el marco de la educación rural unas didácticas inclusivas, ¿sí? Unas prácticas didácticas curriculares en clave de inclusión, ¿sí?
Eso sigue siendo un asunto que dentro de la perspectiva, en este caso de investigación sobre la educación rural, es necesario seguirlo pensando y desarrollando en el marco de los procesos de investigación. Y quizá algunos países han caminado un poquito más en este tema, de pronto en Brasil, en Argentina, ¿sí? Hay un poco más de recorrido, digámoslo así, en términos investigativos sobre este tema, relevando un poco, por ejemplo, prácticas didácticas que se han dado la posibilidad en este caso de construir materiales didácticos inclusivos para desarrollarlos en las escuelas rurales. Y desde ahí se han hecho algunos procesos de investigación al respecto, ¿sí? Pero esos son retos que todavía siguen existiendo en el marco de esta, digámoslo así, perspectiva de investigación en la relación escuela rural e inclusión. Y después voy a terminar, no para dar respuestas, sino para dejar abierta la discusión. ¿Por qué pensar preguntas relacionadas en la triada educación rural, inclusión e infancias o niñeces campesinas? ¿Por qué pensar preguntas de investigación al respecto de eso? ¿Sí? Y resulta y sucede que pues ahorita ya mencioné que hay unos vacíos grandes en términos de lo investigativo, pero también del saber práctico alrededor de estos asuntos. Y yo simplemente pues quiero por lo menos dejar planteadas estas dos preguntas para seguir problematizando el asunto. No para dar respuesta hoy, no hay manera todavía de hacerlo, pero serán preguntas que personalmente seguirán orientando, digo yo, el caminar por este asunto de la relación o de la triada educación rural, inclusión e infancias o niñeces campesinas, que creo que es importante, por lo menos en lo personal, seguirlas considerando, desde la perspectiva, en este caso, de los niños y las niñas, que es lo que me mueve y me interesa. Y una es qué significa para las niñas y los niños campesinos participar en la construcción de experiencias escolares de inclusión. Es decir, cómo los niños construyen esas experiencias de inclusión en una escuela rural, ¿sí? Cómo participan en la construcción de ello. Así como ahorita lo decía, la calidad educativa para un niño que participa en un contexto de educación rural, pero ¿qué será también la inclusión para ellos? De lo que viven en la escuela, ¿qué será lo que se va configurando como experiencia de inclusión? Pero también, ¿qué será lo que en la escuela rural, si la escuela rural todavía sigue atravesada por formas o prácticas de discriminación? ¿Y cuáles son? Esas formas de discriminación que atraviesan todavía la estructura de la escuela rural. Esto desde la perspectiva de las narrativas de lo que los niños pueden contar y narrar sobre lo que viven en la escuela rural, ¿sí? Y formas de discriminación como el racismo. ¿Será que eso es una práctica que se mantiene, que se reproduce a través de los procesos de escolarización rural? El adultocentrismo, el sexismo, el capacitismo, entre muchas otras formas de discriminación que atraviesan la cotidianidad de la escuela rural. Entonces, quería dejar esa reflexión, esos planteamientos en términos de, inicialmente, dejar una panorámica para todos de cuáles son los retos, en este caso de la educación rural, por lo menos en Colombia, si esos retos se comparten con este país hermano de Bolivia, habrán avances en algunas cosas de ellas y qué diferencias hay, pero también dejar planteada que la pedagogía rural es un campo disciplinario y profesional en construcción y que si hay personas que se interesan por fortalecer ese campo, sería muy interesante poder seguir pensando cosas desde una lógica investigativa como lo es este asunto de la triada en términos de investigación, educación rural, inclusión e infancias o niñeces campesinas, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí dejo la reflexión del día de hoy. Si tienen algún comentario o pregunta, con todo gusto.
Agradecemos al Magister Sergio Andrés por haber estado esta mañana acá con nosotros y habernos acompañado durante toda la semana en la estancia académica con las estudiantes del Politécnico de Antioquia. ¿Alguien tiene del tecnológico? Siempre me choca. ¿Alguien tiene una pregunta aquí en sala? Bien, tenemos una pregunta acá. Bueno, buenas tardes, creo. Sí, ya es tarde. Buenas tardes. Bueno, primero agradecido por la charla. Ha sido muy interesante y creo que me ha dado varias luces en algunos aspectos. Antes de formular mi pregunta, me gustaría pasar unos puntos de los que ha mencionado. Y voy a empezar con el Plan Especial de Educación Rural. Usted hablaba y decía, vamos a ver si esto llega a fortalecer, ¿no?, la educación rural. Y yo recuerdo que con mis compañeros realizamos una investigación en primer semestre sobre la brecha académica que se forma a nivel sociocultural a partir de la educación, ¿no? Y me gustó mucho lo que usted dijo sobre que dejemos de ver la inclusión como el segundo nombre de la educación y lo utilicemos como base, ¿no? Creo que la mayoría de las charlas, si no todas, nos han dado con futuros licenciados en educación herramientas teóricas y prácticas para desarrollar, ¿no?, esta idea. Sin embargo, desde esa perspectiva de la brecha académica, vemos que inicialmente tal vez la educación se ha formulado desde la base de la estandarización. Entonces, este es el estándar, esta es la educación y vamos adelante, ¿no? Inicialmente por eso había grupos excluidos y ahora hablamos de la inclusión como el sobrenombre de la educación, que va detrás de la educación, ¿no? En ese sentido, cuando investigábamos sobre este tema de la brecha académica, veíamos que hace unas 3 décadas tener una licenciatura podía ser extravagante y tener programas de alfabetización en áreas rurales podía darles herramientas básicas a estas personas para poder desenvolverse en el mundo actual, ¿no? Sin embargo, hoy en día creo que tenemos personas de 20, 22 años con doctorados, magísteres, maestrías, y la idea de programas de alfabetización, lo que usted hablaba sobre los tránsitos educativos, ¿no?, que complican a su vez el entorno sociocultural de las familias, hace que la brecha sea mucho más grande, ¿no? Entonces, veíamos que a futuro, tal vez a muy corto plazo, todas las ideas que se planteaban como proyectos, programas, ideas que vayan a fortalecer, como usted decía, podían llegar a ser de alguna manera insuficientes, siquiera como paliativos para la dinámica de la educación. Entonces, ahí va mi pregunta desde su experiencia, ¿no?, en mi investigación, que creo que es ardua. Si usted, por ejemplo, tuviese hoy día la posibilidad de ingresar como ministro de Educación, ¿cuáles serían sus cambios? ¿Qué bases reformaría o construiría en la educación? Teniendo en cuenta, obviamente, esto, ¿no?, que muchas veces estos programas van a fortalecer, pero a la larga, por esta brecha educativa, no van a ser suficientes. Para que pueda contestar, hay una pregunta también en el Zoom que dice que le explicara si en Colombia hay diferencia entre la malla curricular urbana y la malla curricular rural. A ver si conectas. Tiene la palabra. Bien, con respecto a esta última pregunta, la diferencia en términos de la malla curricular, por lo menos en los contextos rurales y en esos procesos de escolarización rural, se ha optado hace ya varias décadas por el desarrollo de lo que se denomina modelos flexibles. Y hay un montón, ¿sí? Esos modelos flexibles ya traen unas metodologías, unas prácticas y unas rutinas pedagógicas propias de los mismos modelos, ¿cierto? Incluso se han creado algunos propios, pero se han incorporado otros de algunos países. Por ejemplo, el modelo flexible de aceleración del aprendizaje. Es una cosa que se crea en Brasil, pero que en muchos contextos de educación rural en Colombia se desarrollan, ¿cierto? Entonces, esos mismos modelos tienen unas lógicas propias en términos metodológicos, curriculares, de evaluación. Las comunidades, en este caso, algunas optan por unos o por otros, ¿cierto? Pero también en muchos contextos de educación rural, por ejemplo, el asunto que nosotros conocemos como educación, será mal denominado o no, pero es una construcción especialmente que hacen las comunidades afrodescendientes para pensar la educación en sus propios territorios, ¿cierto? O por lo menos, por ejemplo, también asuntos relacionados con la educación intercultural, ¿sí? Y eso es, y después hay un montón de creaciones y de propuestas en términos, dirá por ahí el maestro Marco Raúl Mejía, educador popular colombiano, de geopedagogías para pensar los asuntos de la educación rural, pero cada una van teniendo
es unas metodologías, unas propuestas curriculares propias a partir de cómo se piensa el mismo modelo flexible u otro tipo de propuestas o de prácticas. Pero sí, en muchas se marca la diferencia, ¿sí? Pero hay otros contextos de educación rural en que lo que se trata en su gran mayoría es la estructura de educación escolar que se da en lo urbano, como casi que imponerla en la estructura de educación en la escuela rural. Se dan también esos casos, ¿sí? Pero también hay casos en que se toman unos distanciamientos. Ahora, con respecto a la... ¿Cuál es tu nombre? Orlando. Respecto a la pregunta, Orlando, bien difícil. Pero no, yo creo que, vea, inicialmente, hoy en el marco, también lo decía, en el marco de la reforma rural integral, creo que el eje de la educación tiene que aparecer sí o sí como un elemento fundamental para dinamizar todos los procesos sociales, políticos, productivos que se dan en el marco de la configuración del territorio rural, ¿cierto? Entonces, y en ese caso yo creo que hay la necesidad es de un fortalecimiento de la política pública, ¿sí? Amarrada a las diferentes dimensiones que configuran la territorialidad rural en el país, ¿sí? Yo después pensaría incluso hasta que podría haber, yo no sé si una dependencia, si esa dependencia cuente como con una estructura de académicos, de personas también, líderes, campesinos y otros, que de manera colectiva se piensen y de manera territorializada los asuntos de la educación rural. ¿A partir de qué? Del diagnóstico que ya se tiene en el marco de las situaciones problemáticas un poco que yo iba mencionando acá, ¿sí? Y bueno, para mí sería fundamental que también haya una línea sobre investigación y producción del conocimiento para fortalecer el campo de la pedagogía rural, ¿sí? Que reitero, es un asunto que creo que hay que seguir pensando, construyendo, fortaleciendo y seguir avanzando también en ese camino. Bueno, después habrá otro montón de ideas, pero un poco en el marco de eso y de cosas que ya se han hecho, porque también tengo que mencionar aquí un asunto y es, nosotros en Colombia tuvimos un asunto que se llama la expedición pedagógica. Y en el marco de la expedición pedagógica era el recorrido por todo el territorio, tratando de hacer un proceso de sistematización de esas experiencias en los territorios rurales, y eso podría dar lugar a que juntos y colectivamente con los sujetos que participan ahí se puedan traer cosas que funcionan muy bien y se pudieran empezar a pensar aterrizadas, situadas en otros territorios. Creo que eso podría venir también muy bien para fortalecer un poco. Y esto último, que sí es muy importante, que viene funcionando, que yo lo mencioné, es la alianza, en este caso, empresa, universidad y Estado, en este caso. Es decir, esa triada es necesaria y fundamental porque hay programas hoy que funcionan bajo el marco de esa triada y se han dado buenos resultados para sobreponerse a esas situaciones problemáticas. Un caso que lo pueden buscar, Escuela y Café, se llama así el proyecto, Escuela y Café, y esa es una alianza público-privada, estatal y todo ese tipo de cosas. Participa el Estado, participa la universidad, participa la empresa privada en el marco de pensarse unos programas de educación rural tratando de sobreponerse a esas situaciones que acabé de mencionar. Y creo que funciona bien. Y bueno, algunas cosas de esas sí han ido replicando. Pero más o menos por ahí, Orlando, puede mencionar la respuesta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer entrega del certificado al magíster Sergio Andrés Manco por su exposición en el día de hoy. Este certificado que expide la Dirección